Muy buen día a todos. Para mí es un placer hoy dar continuidad a las actividades académicas de rotación, en este caso virtual, los estudiantes de octavo semestre de medicina de la Universidad de Pamplona. Hoy tenemos a los doctores Camila Rodríguez Ravelo y al doctor Diego Jiménez Hernández de octavo semestre, quienes nos van a presentar el tema de Pectus excavatum. Entonces, pues estamos muy complacidos de poder compartir esta experiencia y esperemos disfrutarla al máximo. Bienvenidos, doctores, adelante. Gracias, doctor. Muy buenos días al doctor Marcel y a todos los presentes. El día de hoy estaremos haciendo la presentación de la monografía con el tema, como lo podemos ver, Pectus excavatum, a cargo de Diego Jiménez y quien les habla, Camila Rodríguez, bajo la tutoría del doctor Marcel. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo ven, dentro de la tabla de contenidos se estará presentando lo que es una definición sobre qué es el Pectus excavatum, además de algunos acontecimientos históricos, también referente a lo que es la epidemiología, manifestaciones clínicas y por último el tratamiento quirúrgico u otras alternativas que se pueden realizar con estos pacientes. Siguiente. Bueno, entonces para iniciar, como definición, muchos nos podremos preguntar qué es el Pectus excavatum. Entonces, a breve modo, esta definición también la podrán encontrar en la monografía. El Pectus excavatum como tal, como lo vemos en la figura a la izquierda, es una deformidad del tórax, es una deformidad congénita que es caracterizada por una depresión del medial o también se puede lateralizar a nivel del esternón y también de los cartílagos costales. Esta depresión forma, como lo podemos ver aquí en la figura, una concavidad a la altura del torso y que muchas veces se va a manifestar a lo largo del crecimiento. Siguiente. Dentro de los acontecimientos históricos, entonces vamos a iniciar que la primera descripción de una pared pectoral en forma de embudo vino de en la figura que está a la izquierda de Bauinus en el siglo XVI. Y ya para 1870, Hegel fue quien publicó el primer informe de caso completo de un paciente con una depresión torácica en forma de embudo, calificándolo en latín como un miraculum naturae, es decir, una maravilla de la naturaleza. Y Hegel supuso que la razón de la deformidad sería por una debilidad y una flexibilidad anormal del esternón causada por trastornos nutricionales o por un fallo en el desarrollo. Ya después Hackman creía que la causa del Pectus excavatum, después de la declaración que había hecho Hegel en 1870, Hackman declaró que se debía al crecimiento excesivo de las costillas y que esto era lo que causaba la depresión del pecho. Como lo podemos ver en la imagen a la derecha, él es Heinrich Hugaczek, según lo que pinta Williams en el libro de malformaciones congénitas del tórax, Physiological Transaction of Royal Society of London, en 1952 y declara que él es el primer caso clínicamente estudiado de Pectus excavatum. Siguiente. Bueno, ya pues dando a conocer un poquito más de la historia, Langer y también Zucker-Kandel favorecieron la hipótesis de un fracaso del desarrollo. Ellos decían que el Pectus excavatum se daba pues eso tenía el inicio, se daba en que en el útero la mandíbula inferior del feto era el responsable de la deformidad al empujar el esternón como resultado de una presión intrauterina demasiado alta. Ya después Wallace en 1860 consideraba la fuerza de retracción del centro tendinoso del diafragma como el culpable probable de que estos pacientes presentaran esta deformidad. Y al parecer en estos años, en 1860, esto parecía ser una explicación factible para muchos de los cirujanos a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De hecho, según lo que relata la literatura, la operación diseñada por Brown
se basó en esta percepción que daba Wohles en 1860. Más tarde, sin embargo, esta teoría fue realmente impugnada, primero por Gross y luego por Ravitch, quien pues ya más a continuación daremos a conocer una técnica que también pues en la actualidad es vigente, que es la técnica de Ravitch, y finalmente pues por la mayoría de la profesión ya fue impugnada como tal lo que decía Wohles. Hoy en día la teoría del diafragma, es decir, la que nos comentaba Wohles en 1860 junto con la operación de Brown, para tratar el pectus excavatum, dividiendo lo que eran las conexiones esternón-diafragma, ha caído totalmente en desuso. Wohles fue uno de estos autores que a través de muchas operaciones trataba pues, de evidenciar esta teoría, pero no hubo una base anatómica para poderla sustentar. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos ahora entonces de la historia quirúrgica o la historia de reparación del pectus excavatum. Inicialmente la intervención quirúrgica como tal se reservaba únicamente para aquellos pacientes con una depresión severa del esternón. Para aquellos pacientes que presentaban una deformidad menos marcada, la operación se consideraba demasiado riesgosa para ser justificable en estos pacientes. En consecuencia, los tipos de procedimientos para corregir esta deformidad estaban destinados principalmente para aliviar en los pacientes la compresión cardíaca. Y el valor cosmético para esta época y a inicios de las intervenciones quirúrgicas que se realizaban desempeñaban totalmente un papel secundario. La primera intervención quirúrgica para la reparación del pectus excavatum fue realizada por Wilhelm Meyer en 1911, quien resecó segmentos cortos de los cartílagos costales segundo y tercero derecho con la intención de aliviar la compresión cardíaca. Según su informe, pues el paciente que estaba significativamente disnéico antes de la intervención quirúrgica, después de la intervención quirúrgica mejoró. Y a su vez, Sauerbruch, al darse cuenta de que no se podía esperar que una operación tan limitada aliviara como tal la compresión cardíaca, realizó un procedimiento muy radical en 1913 mediante la resección de segmentos desde el quinto hasta el noveno cartílago costal, así como el hemiesternón izquierdo correspondiente. Como lo podemos ver, fue muy radical. Durante los años siguientes, después de Sauerbruch, la cirugía del pectus excavatum estuvo denominada por la teoría propuesta por Lincoln Brown, que el pectus excavatum fue causado por la tracción indebida ejercida sobre el esternón por el ligamento diafragmático esternal. En consecuencia, en 1940 diseñó como tal una operación en la que se dividió todo el tejido que conectaba el diafragma con el esternón inferior. El problema encontrado por esta teoría fue que mientras que la operación aparentemente funcionaba en los muy jóvenes, parecía totalmente ineficaz en aquellos individuos ya mayores. Ya para 1943, realizó un procedimiento muy similar a lo que más tarde se conoció como la operación clásica de Ravitch, que consiste en una osteotomía esternal transversal y una resección cartilaginosa bilateral, siguiendo el ejemplo de Sweet. Y los principios de la cirugía moderna del pectus excavatum fueron establecidos por Brudkin en 1948 y Ravitch en 1949, que como tal ya lo veremos más adelante con algún video para que sea más significativo lo que estoy tratando de explicar, y que consiste en la eliminación de los cartílagos deformados, en la división de la articulación cifoexternal, en una osteotomía cuneiforme transversal del esternón en el nivel superior de la deformidad y mantenimiento de la posición corregida del esternón, que de hecho la mayoría de los procedimientos abiertos que se realizan actualmente se basan más que todo en estos 3 o 4 postulados explicados. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre epidemiología, el pectus excavatum va a representar más del 90% de todas las anomalías congénitas de la pared torácica. Se estima que aproximadamente se produce en 1 de cada 300 nacidos vivos, afectando a los niños con más frecuencia que las mujeres en una relación de 3:1, predominantemente en aquellos de raza blanca y muy rara vez visto en aquellos de descendencia afroamericana,
principalmente durante el primer año de vida. Aunque no se conoce la genética exacta de ese trastorno, entre el 15 y el 40% de los casos el paciente va a tener un pariente cercano en cualquier lado de la familia con la misma deformidad, lo que nos indica que puede haber un componente genético. Siguiente. Hablando sobre etiología, pues actualmente no hay un consenso como tal sobre las causas del pectus, pero se ha planteado una serie de hipótesis que Camila más o menos las dijo, que van desde una fuerza muscular desproporcionada que va a ejercer una tensión anormal en el esternón y los cartílagos costales, hasta una estructura y un crecimiento defectuoso del cartílago, también un crecimiento anormal de las costillas o una combinación de estos. Suele ser esporádico, pero también se ha asociado con trastornos del tejido conectivo, en particular en pacientes que presentan ya un síndrome de Marfan o un síndrome de Ehlers-Danlos y una osteogénesis imperfecta, y también enfermedades neuromusculares como puede ser una atrofia muscular espinal. La mayor prevalencia de los pectus en estos trastornos del tejido conectivo sugiere la posibilidad de que sea causada por un desarrollo anormal del cartílago. Por otro lado, también puede ocurrir en respuesta a afecciones pulmonares subyacentes. Los pacientes con una hernia diafragmática congénita reparada son propensos a desarrollar el pectus, presumiblemente por el eje de contracción del diafragma, que va a ser más horizontal que vertical, pues de modo que el diafragma tira del borde inferior del esternón hacia adentro. También en pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 son propensos a desarrollarlo presuntamente porque la pared torácica es muy dócil e incapaz de resistir la variación de la presión intrapleural durante la respiración. Entonces estas fuerzas deforman gradualmente el esternón con el tiempo. El pectus también puede ocurrir en niños con una estenosis subglótica y displasia broncopulmonar. Se cree pues que las presiones intratorácicas negativas anormales crónicas van a conducir al desarrollo del pectus en los bebés, cuyas paredes son compatibles para su desarrollo. Siguiente. Bueno, entonces hablemos ahora de las características clínicas. Siguiente, por favor. Bueno, a la inspección como tal, el pecho hundido es el signo principal de esta afección. Puede incluso, como lo decía en la definición, que se puede ver a través del crecimiento, muchas veces puede no ser perceptible durante los primeros años de vida o a veces hasta la adolescencia, aunque realmente es una deformidad congénita, entonces está presente desde el nacimiento. En general, en el niño pequeño es poco probable que esta malformación sea sintomática, pero lo que sí se puede asegurar, según muchos artículos de literatura que habla, es que se ha descrito un incremento de la sintomatología durante la adolescencia. Entonces, dentro de los síntomas que se dan con más frecuencia son entre ellos lo que es la intolerancia al ejercicio, el dolor torácico. Los pacientes comentan tener como palpitaciones, sensación de ahogo con el esfuerzo, infecciones frecuentes al aparato respiratorio, e incluso en la literatura habla de que estos pacientes pueden desarrollar asma asociado a la deformidad. Y en cuanto a la función respiratoria, la literatura comenta la taquipnea de esfuerzo, que es el síntoma más frecuente, en especial en los adolescentes, con reducción muchas veces de la capacidad aeróbica en las formas graves. Es decir, que estos pacientes van a presentar pérdida de la habilidad de producir un trabajo utilizando oxígeno como combustible. Y siguiente, y se ha publicado la asociación de laringomalacia, es decir, aquella inmadurez congénita de la laringe que provoca un ruido respiratorio característico como lo es el estridor, por colapso de la glotis durante la inspiración. Dale siguiente otra vez para que puedan ver una imagen mejor. Y entonces, esto también es importante porque se ha presentado en aquellos pacientes con deformidad de pectus excavatum, sobre todo en lactantes, sugiriendo la posibilidad de la aparición de la malformación de forma secundaria como respuesta a un aumento que tienen estos pacientes en el trabajo inspiratorio.
Los pacientes ya con formas severas pueden presentar taquicardia en relación con el desplazamiento cardíaco y pueden detectarse también soplo sistólico funcional hasta en un 18% de los casos. Siguiente. Bueno, dentro de la clasificación, la que podremos evidenciar a través de la monografía es la de Chin, que es la clasificación que según los tipos de pectus, pues clasifica el pectus excavatum según las características morfológicas. Entonces podremos hablar de un Chin 1 si es la malformación, como lo podemos ver en las imágenes, es simétrica, profunda y a su vez centrada en el esternón. A diferencia de un Chin 2, hablamos de un Chin 2 cuando la malformación, al igual que el Chin 1, es simétrica, pero a diferencia del Chin 1 no es tan profunda, es menos profunda y se extiende ya a las regiones pectorales, a diferencia del Chin 1 que solamente está centrada en el esternón. Siguiente, por favor. Y el Chin 3 es cuando la malformación es asimétrica, a diferencia del Chin 1 y el Chin 2 que es simétrica, y que se extiende a las regiones pectorales igual al Chin 2, pero la desviación es más frecuente hacia el lado derecho. Siguiente. Bueno, los pacientes con pectus deben evaluarse para estimar la gravedad de la deformidad y si existen anomalías asociadas. Principalmente lo que nunca puede faltar es tomarle a un paciente una tomografía y una ecocardiografía. Pero también hay otras pruebas, como vamos a ver más adelante, ya es para pacientes seleccionados que vayan a realizarse alguna indicación quirúrgica. Siguiente. También tenemos la radiografía, pues la radiografía simple es AP y lateral, pues tienen un valor limitado para evaluar el defecto, pero pueden ser útiles para evaluar una cifoescoliosis coincidente o una enfermedad pulmonar. También pueden ayudarnos a establecer el índice de Haller, que voy a explicar más adelante, pero es mucho mejor determinar este en una tomografía computarizada. Dale, siguiente, por favor. Bueno, esta es una vista posterior anterior del tórax, en donde pues, se puede ver que las costillas posteriores se encuentran orientadas horizontalmente, como se puede ver en la flecha. Se aprecia un borde cardíaco derecho mal definido, que es la punta de la flecha, que se ha desplazado hacia la izquierda detrás del esternón y frente a la columna vertebral. Y las costillas anteriores están orientadas verticalmente, que es la flecha discontinua. Y en la B es una vista lateral del tórax donde se muestra un esternón posicionado posteriormente, como se puede indicar en la flecha. Siguiente. Bueno, en el electrocardiograma pues debe solicitarse uno de 12 derivaciones para todos los pacientes. Las anomalías que se van a observar con mayor frecuencia son el bloqueo de rama derecha y los signos de hipertrofia auricular y ventricular. También pueden haber arritmias sinusales y latidos ventriculares prematuros. En la mayoría de los pacientes con pectus se puede presentar algo llamado las fenocopias de Brugada, que son pues entidades clínicas que se van a caracterizar por presentar un patrón electrocardiográfico idéntico al patrón de Brugada tipo 1 o tipo 2, a pesar del verdadero síndrome de Brugada que viene siendo enteramente congénito. En el electro de la parte derecha es un electro de un paciente con un pectus donde se observaba un bloqueo incompleto de rama derecha y aunque el paciente presenta un agrandamiento bilateral no puede observarse claramente debido a que es necesario el conteo exacto de cuadros para tener una medición bastante precisa. Y la imagen superior izquierda es el electrocardiograma de un paciente con pectus que presenta un Brugada tipo 2 caracterizado por la elevación del segmento ST en B2, lo que confiere al electrocardiograma un aspecto de silla de montar. Siguiente. La tomografía computarizada suele reservarse para pacientes con una deformidad moderada a grave o con un compromiso cardiorrespiratorio, ya que aquí nos ayuda a determinar con precisión la gravedad del defecto del pectus y el impacto que va a presentar en pulmones, corazón y grandes vasos. Estas imágenes deben obtenerse tanto en la inspiración como en la expiración, ya que la gravedad del defecto puede empeorar sustancialmente cuando el paciente exhala,
Además, debe realizarse en inspiración completa para maximizar las dimensiones intratorácicas y así proporcionar una estandarización que nos va a permitir comparar las exploraciones posteriores. Como ya les había mencionado, las imágenes de preferencia para determinar el índice de Haller van a ser y el índice de corrección va a ser la tomografía. El índice de Haller se va a calcular mediante la relación o la división entre el diámetro lateral del tórax y la distancia entre el esternón y la columna vertebral en el punto de depresión máxima. La puntuación del índice de Haller es normal cuando es de 2.5 a 2.7 y grave cuando es de 3.25 o más. Siguiente, ahí en la imagen podemos ver cómo se calcula el índice de Haller y se puede ver cómo se tiene que tomar las dimensiones para poder hacer el cálculo. El índice de corrección evalúa mejor a pacientes con una morfología torácica típica, como pueden ser aquellos que presentan un tórax más en forma de barril y que tienen una puntuación de índice de Haller falsamente baja. El índice de corrección utiliza una ecuación que vendría siendo de A menos B sobre A por 100. En este caso, como se puede ver en la imagen B, la A es un índice de Haller que normalmente calculamos y la B vamos a hacer la corrección donde A es la distancia máxima entre la columna vertebral anterior y la costilla interna más anterior. En este caso sería de 90.3 menos B, que es la distancia mínima entre la columna vertebral anterior y la superficie posterior del esternón, que vendría siendo de 69.8, dividido entre A, que es 90.3, como ya les había dicho, representando la distancia máxima entre la columna vertebral anterior y la costilla interna más anterior. Esto nos va a arrojar un porcentaje que vendría siendo el cual el tórax necesitaría ser corregido para alcanzar las dimensiones normales, siendo un nivel normal entre el 10% o menos. En este caso, el paciente tiene de 22.7. Siguiente. Bueno, en la tomografía de tórax que se muestra a continuación, muestra la compresión de la aurícula izquierda por la vértebra torácica. Como ya les había dicho, esto nos va a ayudar a evaluar qué tan grave es y cómo nos puede ayudar a determinar qué tanto daño puede presentar en los órganos internos torácicos. Siguiente. Y aunque esta imagen es una resonancia magnética de un paciente con pectus, en la imagen A nos va a mostrar cómo es la inspiración y B la expiración. Se ve que hay un empeoramiento de la malformación y un aumento del índice de Haller de 3.6 a la inspiración a un 6.34 en la expiración, con un índice de corrección del 34%, por lo que apreciamos que es importante tomar las imágenes en estas dos formas para poder apreciar con más exactitud el defecto. Siguiente. Bueno, debe realizarse una ecocardiografía para determinar las anomalías anatómicas importantes. Es fundamental para los pacientes con sospecha de un síndrome de Marfan para evaluar las dimensiones aórticas y la función de la válvula mitral. También debe haber presencia de anomalías anatómicas en las valvas de la válvula mitral y cambios morfológicos del ventrículo derecho, como es un ápice redondeado, una hipertrofia trabecular, cambios estructurales en la banda moderadora y saculaciones de la pared ventricular. En la imagen que podemos ver a la derecha, podemos apreciar en la A el redondeo del ventrículo derecho en las flechas. También se observa la presencia de una banda moderadora hipertrofiada, es el círculo en rojo. Y en la imagen B nos muestran múltiples saculaciones o microneurismas de la pared libre del ventrículo derecho, indicado con las flechas. El ecocardiograma transesofágico pues, puede evaluar mejor el lado derecho del corazón en pacientes con pectus, pero este ya es invasivo. La compresión del lado derecho del corazón puede ser notable con una disfunción diastólica asociada y una disminución del flujo de salida. Además que la aurícula derecha y el tracto de salida pueden estar comprimidos, reduciendo el llenado auricular y en consecuencia pues, disminuyendo la fracción de eyección. El flujo de salida del ventrículo derecho puede aumentar notablemente tras la corrección quirúrgica del defecto y puede dar lugar a un aumento del gasto ventricular tanto derecho como izquierdo. Siguiente.
Bueno, ya como pruebas de función pulmonar, estas son pruebas para una evaluación adicional para pacientes seleccionados. Entonces, esta prueba de función pulmonar está indicada para pacientes con pectus moderado o severo o para aquellos con síntomas respiratorios. Aunque la mayoría de los pacientes con pectus tienen algún tipo de molestia respiratoria subjetiva, como es la disnea, el dolor en el pecho, la intolerancia al ejercicio, estas anomalías de la función pulmonar se presentan en menos de un tercio de los pacientes y la correlación entre ambas es débil. En pacientes con pectus moderados o grave, la capacidad vital forzada media suele estar dentro del rango normal, aunque tiende a ser algo más baja que en los pacientes sin este tipo de patología. En los casos graves, la compresión del esternón y la disminución del volumen torácico pueden provocar una disminución de la capacidad vital forzada, del volumen corriente y de la saturación venosa mixta de oxígeno. Además, la mayoría de los pacientes tienen una relación normal entre el volumen expiratorio forzado en un segundo sobre la capacidad vital forzada, lo que sugiere que el pectus causa una enfermedad pulmonar restrictiva más que una obstructiva. Siguiente. Las pruebas de esfuerzo están indicadas para pacientes nuevamente con un pectus moderado o severo para aquellos con síntomas respiratorios significativos. Esta prueba va a ser más sensible para detectar anomalías cardiopulmonares que la espirometría o las mediciones del volumen de gas torácico realizadas en reposo, porque obviamente evalúa la interacción entre los sistemas cardíaco y pulmonar. La prueba de esfuerzo demuestra un deterioro leve en algunos pacientes con pectus graves y el grado de deterioro se va a correlacionar con la gravedad del defecto, debido a un volumen sistólico bajo junto a una reducción del consumo máximo de oxígeno y el umbral de acumulación de lactato. Además, se ha demostrado que la capacidad de ejercicio y el consumo máximo de oxígeno mejoran de forma estadísticamente significativa tras la reparación. Siguiente. Como indicaciones quirúrgicas y selección de paciente, la reconstrucción quirúrgica de la pared torácica está indicada para los pacientes con una deformidad grave del pectus y un deterioro fisiológico asociado. Los criterios de inclusión específicos establecidos inicialmente para el procedimiento de NUS, que vamos a describir más adelante, pero también pero también es pertinente para la selección de los pacientes en una reparación abierta, incluyendo 2 o más de los siguientes criterios. Primero, que tenga un índice de tomografía computarizada, un índice de Haller superior a 3.25 con compresión cardíaca o pulmonar asociada o una puntuación del índice de corrección superior al 20%. Dos, estudios de la función pulmonar que demuestren una alteración restrictiva y obstructiva. Tres, evaluación cardiológica que muestre compresión cardíaca, un desplazamiento, prolapso de la válvula mitral, soplos o anomalías de la conducción. Y cuarto, una documentación de la progresión de la deformidad con el avance de la edad en asociación con el desarrollo o empeoramiento de los síntomas fisiológicos, es decir, la disnea, falta de resistencia, la intolerancia al ejercicio, las palpitaciones y dolor en el pecho. El momento óptimo para la reparación del pectus parece ser entre los 10 y los 14 años de edad, mientras la pared torácica aún es maleable, aunque la reparación a una edad más temprana es ciertamente más apropiada en el contexto de una compresión cardíaca o pulmonar grave con unos signos clínicos asociados de deterioro fisiológico, aplicando consideraciones especiales. En el caso del procedimiento de NUS, que es la que vamos a describir más adelante, las barras colocadas a edades tempranas suelen dejarse in situ durante más tiempo a medida que estos niños crecen debido a la preocupación por la posible reaparición del pectus, que ya ha sido ampliamente documentada. En el caso de la reparación abierta durante la infancia, pues además de la preocupación de la recidiva, existe el riesgo de que el crecimiento torácico se vea afectado y de que se produzca un deterioro pulmonar restrictivo tras la cirugía debido a la lesión de los centros de crecimiento de las costillas y el esternón. La reparación del pectus en pacientes pospúberes es un poco más difícil debido a la mayor rigidez de la pared torácica y a la osificación del cartílago y tiene una mayor probabilidad de requerir la colocación de múltiples barras cuando se trata con el procedimiento NUS, pero generalmente se tolera bien. Siguiente.
Bueno, entonces hablaremos ahora de las técnicas quirúrgicas. Ya Diego mencionó anteriormente sobre las indicaciones del por qué un paciente pues, se le envía o es apto para una técnica quirúrgica. Entonces, en cuanto al abordaje quirúrgico del pectus excavatum, existen en la actualidad dos procedimientos ampliamente contrastados. Entre estos mencionados, uno es el que realiza el doctor Marcel en el video de inspiración. Siguiente, por favor. Entonces iniciamos, dale siguiente, porfa, con la técnica de Ravitch, que consiste, sí, por favor, siguiente para que puedan ver una imagen. Perfecto, gracias. Entonces la técnica de Ravitch consiste en la combinación de la resección de una porción de los cartílagos controesternales afectos, unido a su vez a una osteotomía external por debajo del ángulo del pectus excavatum con fijación interna temporal mediante material de fijación external, sea metálico o reabsorbible. En la actualidad, esta técnica estaría ya como tal indicada para casos de adultos con pectus excavatum con tórax rígido, personas que tengan pectus excavatum ya de una forma muy compleja, mixta o muy asimétrica. Siguiente. Aquí veremos un video, entonces por favor. María Isabel, si puede prenda el audio para que se pueda escuchar. Por favor. Bueno, este video que vimos a continuación es la técnica de Ravitch, que como podemos ver es una técnica quirúrgica más invasiva, es abierta a diferencia de la que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. ¿Qué es la técnica de Nuss? No, dale siguiente, Marisabel, por favor. Exacto. Otra vez siguiente para que podamos ver la imagen. Bueno, entonces la técnica de Nuss representa ya como tal un enfoque totalmente diferente a la reparación del pectus excavatum, ya que corrige el defecto del tórax sin la resección de cartílago, aplicando como tal presión hacia afuera en el esternón en el punto máximo de hundimiento, mediante como tal una barra de acero especialmente diseñada para cada paciente, a lo cual se le llama Nuss bar. Como tal, la barra de Nuss es colocada en el espacio pleural que se pasa por detrás del esternón y luego se va a girar a 180 grados y se fija lateralmente al borde exterior de la caja torácica para darle como tal estabilidad. Algo muy importante, a diferencia de la técnica de Ravitch, es que la de Nuss es menos invasiva y se realiza a través de toracoscopia.
Se ha descrito diferentes variantes de la misma técnica de Nutsch. Por ejemplo, algunos cirujanos utilizan estabilizadores laterales, incisión de cartílago asociado, colocación muchas veces de 2 o más barras, las Nuss bar. Y es la técnica indicada como tal en la actualidad como la primera opción en el manejo de esta patología de pectus excavatum. La recomendación habitual, según lo que habla la literatura, es el mantenimiento de la barra entre 2 a 3 años. Dale siguiente, por favor. Aquí vemos también un video, por favor, dale play. Bueno, este video entonces era una demostración de lo que se hacía en la técnica de Nuss. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las complicaciones que se pueden evidenciar según la literatura referente a la técnica de Ravitch y la de Nuss, por ejemplo, en la técnica de Ravitch, una de las complicaciones, ya que es una técnica abierta, podría ser que en algunos pacientes se ha evidenciado la distrofia torácica. Ya en la técnica de Ravitch, en la técnica de Nuss, una de las complicaciones que se puede evidenciar es el dolor posoperatorio. En la técnica de Nuss, una de las complicaciones que se podría evidenciar sería que al desplazamiento de la barra, dentro de las complicaciones de la técnica de Nuss y la de Ravitch, está que algunos pacientes pueden presentar pericarditis, neumotórax, derrame pleural o alguna lesión cardíaca. Siguiente. Bueno, hablaremos ahora de otras opciones terapéuticas. Siguiente. Entonces, una de estas, recientemente se ha publicado en diferentes series en las que la aplicación de un sistema de vacío sobre la zona del defecto podría reducir la depresión external de aproximadamente, según la literatura lo habla, 1 centímetro por mes. El dispositivo como tal de succión se utiliza durante 1 o más horas todos los días, aproximadamente entre 12 a 15 meses. Y esto, pues hay varias series de casos que sugieren una mejoría significativa durante el curso del tratamiento, pero como tal, no se conoce por el momento los resultados a largo plazo tras la conclusión del tratamiento. El dispositivo de campana de succión externa también se ha utilizado como un adyuvante a la corrección quirúrgica convencional. Siguiente, por dele play, por favor. Esta como tal, pues es la campana de succión externa. Según lo que encontré en la literatura, el médico tratante en estos pacientes debe, pues, de fijar algunas metas
con el paciente, así como lo vemos en estas casillas verde, amarillo, naranja y rojo, de tal manera que puedan pues concluirse metas hasta que el paciente pueda soportar presión y lleguen a la roja, que es la más indicada, que tiene más presión para succionar más y corregir poco a poco la deformidad. Siguiente, por favor. Bueno, otras alternativas que se pueden encontrar, entre estas está la terapia física para aquellos pacientes con pectus excavatum leve, que puede ser que no deseen o no sean candidatos a alguna corrección quirúrgica. Algunos autores recomiendan como tal tablas de ejercicios dirigidos a fortalecer la musculatura torácica y respiratoria, pero las publicaciones que se han dado han sido en experiencias muy aisladas, por lo que la eficacia de la terapia física pues no está del todo comprobada. Pero sí encontré en la literatura la taulinoplastia. Dale siguiente, por favor. Pero todavía no le dé clic, un momento. Que la taulinoplastia como tal fue descrita por el doctor Bardají, que es un procedimiento que consiste en colocar un implante encima del esternón a nivel subcutáneo en la zona de más hundimiento del tórax, y posteriormente a través de un sistema de elevación se levanta el esternón hasta la posición deseada y se fija con un implante. Se trata más que todo la taulinoplastia de una técnica novedosa y que tiene como principal ventaja y como un gran objetivo es evitar el acceso al interior de la caja torácica. Ahora sí, clic por. El pectus ab es el implante que se utiliza en la técnica taulinoplastia, corrigiendo el pectus excavatum sin necesidad de entrar dentro de la cavidad torácica. Se perfora el esternón utilizando brocas de distintos diámetros sin atravesar totalmente el esternón. Se coloca un tornillo expansor en la perforación realizada. Se posiciona la placa centrando su orificio central al tornillo expansor. Se inserta el sistema de tracción al tornillo expansor. Primero se coloca el tornillo de tracción y luego se desliza la rosca de potencia a través de él hasta que ésta contacte totalmente con la placa. Lentamente se va rotando la rosca a lo largo del tornillo, permitiendo una elevación progresiva y controlada del esternón. Una vez elevado el esternón y cuando esté en contacto con la placa, se introducen los tornillos de fijación en los orificios laterales del orificio central de la placa y se roscan al esternón. Se retira el sistema de tracción, se coloca el tapón en el orificio central de la placa y se realiza la sutura de la incisión inicial. Bueno, entonces este video fue de la taulinoplastia. Ahora dale siguiente, por favor. Y a continuación, el video de inspiración para nosotros del por qué pues elegimos este tema. Dale play, por favor. Siguiente. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Esperamos que pues les haya gustado. No, muy buena presentación. Felicitaciones, doctores. Creo que han logrado pasar primero con una dinámica para mí muy amena, donde ustedes pues trabajaron como un equipo en esta presentación y eso hace que la dinámica de la presentación sea agradable para los que estamos atentos.
Creo que pasaron por las fases claras de describir la historia de la condición médica y sus tratamientos hasta lo que se está haciendo actualmente. El caso que lo llevó a ustedes a escoger ese tema, pues es un caso que creo que se resume en ese video corto, un niño con una deformidad torácica que está repercutiendo más que su parte estética, su parte funcional, como ustedes muy bien describieron, haciendo previamente todos los estudios torácicos, cardíacos y funcionales, y con una indicación clara de corrección en una edad que para mí es ideal. Esperar que un niño entre los 8 a 9 años pueda ser corregido, pues eso le va a garantizar que en un futuro la corrección sea más fácil por las características de desarrollo y de rigidez de su tórax, y su recuperación sea mucho más rápida. De verdad que eso es lo ideal, ¿no? Pero no siempre los niños o los pacientes consultan en esos momentos. Encontramos, en mi caso, que manejo más cirugía de adulto, pacientes que llegan más tardíamente, lo cual hace más difícil pues estas correcciones, pero lo hacemos y hemos tenido muy buenos resultados. Y creo que el video al final también resume con más allá del momento, sino lo que se nos olvida un poco de la parte médica que es inherente, es la parte humana, ¿no? La sonrisa y la satisfacción del paciente de verse corregida su condición, y pues su futuro seguramente es un futuro muy adecuado en su función y consecuentemente en su estética. Entonces, sería como las observaciones que tengo con respecto a la presentación. No sé si los asistentes o alguien de los que asistieron en tiempo real a la presentación tienen alguna inquietud, alguna pregunta. También, pues, si los expositores tienen alguna inquietud o pueden dejar algunas conclusiones, me gustaría que lo hicieran, por favor. Pues yo como conclusión diría de que realmente muchas veces estos pacientes tienden, como es una condición que no es prevalente, estos pacientes muchas veces tienden a ser como desamparados, ¿no? Pero me alegra mucho al leer pues la literatura de saber que hay una solución para ellos y que pues realmente hayan personas como usted, doctor, que ponen la camiseta y que estudian estos temas que pueden ayudar muchas veces a estos pacientes que tienden a ser desamparados por esta condición. Entonces realmente al ver las estrategias que se han realizado, como es la técnica de NUR, incluso la técnica de Ravich y algunas otras alternativas que se han dado para pacientes que desafortunadamente pues no encajan en el centro de las indicaciones quirúrgicas, pues me alegra mucho de ver cómo hay una solución para eso. Muy bien. Diego, ¿qué nos quieres comentar como conclusión de esta presentación y de todo lo que se esforzaron ustedes para hacerla también? Pues fue un arduo trabajo de Camila y mío, pues en estos 4 días montar la presentación y montar toda la monografía, pero es muy enriquecedor poder uno adentrarse en esta parte investigativa, buscar en la literatura uno más artículos de diferentes fuentes para poder sacar adelante este tema, y muy enriquecedor ver esto, presentar todo el paciente, uno poder adentrarse más y saber más aún más de esta patología que aunque no es tan frecuente, puede que nosotros lleguemos en algún momento a verla y saber cómo tratarla, más que tratarla, cómo manejarla y cómo remitir con los diferentes estudios que son necesarios para todos estos tipos de pacientes, y pues que quede para todos nosotros aquí los presentes y los que verán más adelante el video, este tema que es bastante interesante. Sí, muy bien. Yo los quiero felicitar nuevamente. 3 cosas para cerrar de conclusiones. Primero, como dijo Camila, es muy importante que se visualice la condición, ¿no? Hay muchos niños que seguramente no conocen, o hay médicos que de pronto pues leen el tema pero no ven realmente el impacto clínico que tiene la detección de estos pacientes. Entonces creo que los que podamos ver este video, los que podamos tener la información, pues siempre nos va a permitir hacer el diagnóstico. Entonces, entre más podamos visualizar esta condición y que ustedes puedan compartir esta información no solamente a los pacientes, ni a los familiares, ni a los papás, sino también a los compañeros médicos que van a hacer las consultas, que van a estar en los primer nivel, que van a ver muchos niños, pues la detección temprana permite tener medidas terapéuticas tempranas. Entonces eso sería como muy importante. Lo segundo, pues claro, ustedes también han tocado un tema y es a la actualización. Ustedes se esmeraron por buscar actualizaciones y miren todas las técnicas que hay. Al final les quiero contar, hay foros todavía que estuve hace menos de 4 o 5 meses en un foro internacional
con expertos del mundo y Latinoamérica, y sigue todavía la controversia de los que usan la barra de NUS, los que usan la timpanoplastia, los que siguen haciendo el RAVIS modificado. En conclusión, lo que queremos es que a los pacientes les vaya bien, que su condición de deformidad se corrija bien y sobre todo que no hayan recurrencias. Entonces, hay muchas series de casos. Nosotros acá en Cúcuta tenemos como tercera conclusión una gran experiencia. Creo que tenemos más de 200 barras que hemos colocado en estos últimos 10 años de NUS. No nos hemos casado con una técnica, simplemente desarrollamos la técnica. Somos un grupo que tenemos mucha experiencia en cirugía por video, toracoscopia. Hemos sido pioneros no solamente en la región, sino en Colombia. Y pues utilizamos la técnica de NUS como complemento dentro de nuestro trabajo biotoracoscópico, lo cual nos ha ido muy bien. O sea, nosotros tenemos muy buenos resultados. Las tasas de complicaciones y de recurrencia son los números que nos animan a seguir haciendo la técnica. Y les cuento, imagínense que coincidencialmente ya nos vamos como speaker internacionales para contar nuestra experiencia en estos dispositivos de Pectus con colocación de barra. Entonces también es un orgullo para nosotros, más allá de que seamos protagonistas o que nos llamen a salir en fotos, es que nos consideren como grupo de una región como son ustedes se están formando como médicos, en donde tenemos que empoderarnos y sentirnos muy contentos de lo que viene trabajando la región y viene trabajando nosotros y detrás de ustedes, porque todo esto es parte de un grupo de medicina integral, ¿no? Desde el especialista, médico general y médicos en formación. Ustedes saben que siempre va a ser ese mi pilar, ¿no? Entonces, pues los felicito, les agradezco mucho el esfuerzo. Nada, los que puedan esta noche también acompañarnos, vamos a tener una presentación. Doctor. Señor, sí, ¿quién está qué por ahí? pena, yo tengo una duda, o más bien como una... Claro que sí, pregunta. bienvenido. En cuanto al sistema de compresor dinámico como medida de tratamiento no quirúrgico para las correcciones de la pared torácica, ¿es efectivo? ¿Es útil? ¿En qué paciente se podría usar o no siempre? Mira, esto ha sido una gran discusión, ¿no? O sea, este es el tema que nos tiene a nosotros, creo yo, fregados en nuestro medio, y es esa polarización. O yo uso un sistema ortopédico o opero al paciente. Creería yo que, como tú muy bien dices, hay que escoger el momento y el paciente. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo nunca he usado un sistema de compresivo o de vacío, nunca lo he usado. Lo he visto, lo conozco. Sé que hay pacientes muy jóvenes, o sea, niños pequeños, menos de 9 años, en donde su tórax con esos sistemas compresivos pues tienden a mejorar, ¿sí? Segundo, algunos cirujanos pediatras que también hacen tratamientos para corrección de pectus utilizan esos sistemas de compresión o de ortopédicos para luego llevar al paciente en una forma mucho más cómoda a la corrección. Sobre todo porque si ustedes notan, cuando hay un pectus excavatum, la relación del esternón o la unión cóndoro-esternal es muy íntima con el pericardio. Entonces, si nosotros vamos a poner una barra o vamos a hacer una manipulación como mostró Camille en la cirugía de Ravish, fracturar el esternón con un pericardio muy cerca, pues se puede tener un accidente, una lesión mediastinal, una lesión cardíaca que está escrito. Entonces, esos métodos de compresión pueden ayudar a flexibilizar un poco y sea mucho más fácil la técnica quirúrgica. Tercero, en mi caso, como les digo, son pacientes ya mayores de 12, 15 años. Los sistemas compresivos en un adulto pues no van a ser efectivos, ¿sí? Y son muy difíciles de que el paciente lo tolere ya en una actividad un poco más dinámica del paciente del día a día. Entonces, te concluyo, o sea, si son efectivos, están descritos. Yo creo que si estos niños primero los diagnosticamos, que es la obligación de ustedes, entendemos la enfermedad, sabemos que requiere una evaluación especializada, pues yo creo que ese es el primer paso. Ya ahí, en la detección de nosotros como especialistas, nos toca sopesar cuáles pacientes son los candidatos a la mejor técnica. Están descritos, sé que los cirujanos pediatras de la región lo utilizan, pero realmente cuando yo los veo, pues siempre pienso en la opción quirúrgica. Es decir, yo soy cirujano, ni quiere decir que por eso tengo que operarlos a todos, pero yo sí escojo con los criterios que describió Diego, del índice de Haller, pruebas cardíacas y pruebas funcionales, que definitivamente la corrección quirúrgica es necesaria. Y lo más importante es que al operarlos, los resultados son positivos. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, a ti por participar. Bueno, muchachos, muchas gracias. Me quiero despedir. Les estaba invitando esta noche, si Diego, pues de pronto le comparto el enlace para el tema de estenosis de tráquea, que va a estar buenísimo. Entonces, me gustaría que si pueden, igual en el canal van a tener la presentación luego. Un abrazo para todos, un feliz día y nuevamente felicitaciones a los ponentes de este tema. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego.